Llénate de sabiduría al conocer más de la palabra de Papito Dios. Hola, yo soy Daniela y quiero darte la bienvenida a este podcast Disconnect to Reconnect, o sea, desconectarnos para reconectarnos, donde el objetivo es desconectarte de tu cotidiana vida, del estrés que continuamente tenemos para reconectarte con Papito Dios, es decir, con quien da vida a tu vida. Si ya eres alguien que me ha venido acompañando en episodios anteriores, te recomendaría que avances hasta la parte de la oración. Como puedes ver, absolutamente todo está ordenado por minutos en la descripción de este episodio, porque lo que voy a decir a continuación es lo que les digo a los nuevitos y es algo que he estado repitiendo. Entonces te recomiendo que avances hasta el punto de la oración. Si eres nuevito, quiero darte la bienvenida y decirte que puedes escuchar todos los episodios desde el número 1, ya que está ordenado de manera secuencial, sea por YouTube o por cualquier plataforma de podcast. Y así vas a poder tú igual leer y completar la Biblia enterita en un año. Nunca es tarde para comenzar y de todo corazón me alegra que quieras ponerte este nuevo reto. Para esta lectura desde Génesis hasta Apocalipsis nos estamos basando en el plan de lectura de Robert Roberts. Y sí, quizás digas que no la vas a entender o que es de difícil comprensión o que quizás no eres muy disciplinado para completar la Biblia en un añito, entonces yo quiero decirte lo siguiente. Fíjate una hora al día en el que creas que estés más desocupadito, no sé, puede ser al levantarte, antes de acostarte, no sé, cuando estás almorzando, para que puedas escuchar estos episodios que máximo duran una media hora y dedícale por completo esta media hora a escuchar y aprender de la palabra de Dios. Aquí vamos a leer la Biblia en un lenguaje súper chévere, que es uno de los puntos que yo considero uno de los más importantes para poder comprender la palabra de Dios, porque estamos leyéndola en NBI, Nueva Versión Internacional. Y cuando te fijes este momento, pongamos un ejemplo, las 8 de la noche, pon un recordatorio todos los días y haz una rutina. Después va a ser natural para ti escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios, créeme que tu vida va a ser transformada. Vas a poder ver la mano de Dios, vas a poder comprender muchas cosas y un sinfín de cosas buenísimas para tu vida. Pero lo más importante es que vas a poder reconectarte con Dios. Y el segundo punto para poder comprender la palabra de Papito Dios, y el punto muy importante, mejor dicho, el más importante, es que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a comprender su palabra, que te guíe y que te ayude a entender. Entonces, comencemos. Señor, en este día queremos pedirte por cada uno de nosotros, porque tu palabra nos transforme, porque tu amor nos restaure, porque tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y te hagas real en nuestras vidas. Ayúdanos a comprender lo que tú quieres hablarnos, ayúdanos a comprender cómo tú quieres que seamos, cómo tú quieres que actuemos y lo que tú quieres que hagamos. Sé nuestra guía, sé nuestra luz, sé nuestro modelo y ejemplo a seguir. Jesús, hazte real en nuestras vidas. Enséñanos a ser más como tú y menos como nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Curiosidad bíblica. ¿Sabías que hubo un rey que en su enfermedad no buscó ayuda de Dios, sino la de los médicos? Lo puedes comprobar en 2 de Crónicas 16, versículo 12 y 13. Y fue el rey Asa, que cuando él enfermó gravemente de sus pies, fue a buscar ayuda médica. En el día 47 de Leyendo la Biblia en un año, vamos a leer Éxodo 27, Salmo 81 y 82 y Marcos capítulo 12. Comencemos. Continuemos leyendo del tabernáculo en Éxodo capítulo 27. El altar de los holocaustos. Haz un altar de madera de acacia cuadrado de 5 codos por lado y 3 codos de alto. Ponle un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza, y recubre de bronce el altar. Haz de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus tazones, sus tridentes y sus braseros. Hazle también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal en cada una de sus 4 esquinas. El anillo irá bajo el reborde del altar, de modo que quede a media altura de este. Prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbrelas de bronce. Las varas deberán pasar por los anillos, de modo que sobresalgan en los 2 extremos del altar para que éste pueda ser transportado. El altar lo harás hueco y de tablas, exactamente como el que se te mostró en el monte.
El atrio. Haz un atrio para el santuario. El lado sur debe medir 100 codos de largo y tener cortinas de tela de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce con empalmes y ganchos de plata en los postes. También el lado norte debe medir 100 codos de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 50 codos, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. El lado oriental del atrio, que da hacia la salida del sol, también deberá medir 50 codos de ancho. Habrá a un lado de la entrada cortinas de 15 codos de largo, 3 postes y 3 bases, y al otro lado habrá cortinas de 15 codos de largo, 3 postes y 3 bases. A la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos de largo de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino bordada artísticamente. Además, 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor del atrio deben tener empalmes, ganchos de plata y bases de bronce. El atrio medirá 100 codos de largo por 50 codos de ancho, con cortinas de tela de lino fino de 5 codos de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio, el aceite para el candelabro. Ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas prensadas para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca con las tablas del pacto. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas por todas las generaciones. Vemos que en el lugar santo hay pan y vino, y en el lugar santísimo está el maná. Con esto, lo que podemos aprender es que no solo el cuerpo necesita comer, sino también el alma y el espíritu del hombre. La comida para el espíritu del hombre es la Torá, y ya te cuento por qué menciono esta palabra. La Torá es simbolizada por las tablas del testimonio. En capítulos anteriores ya vimos acerca de muchísimos detalles del tabernáculo. Por eso hoy quiero que conozcamos otro término súper importante en la Biblia, que es la Torá. No sé si hayas escuchado o sepas lo que es la Torá, y si no, te cuento. Torá es el texto que contiene la ley y el patrimonio que identifica al pueblo judío. Es llamada Pentateuco en el cristianismo, y esto debido a que se corresponde con los 5 que forman el Pentateuco en el Antiguo Testamento, y al Taurat por los musulmanes. Constituye la base y el fundamento del judaísmo. El término viene de orá, que significa enseñanza, instrucción, y dentro de estos textos están los 613 mandamientos que deben cumplir. Sí, así mismito, no son solo 10 mandamientos, sino 613. ¿Te imaginas? Un montón, y esto es de acuerdo con un cálculo del Talmud, que es la interpretación rabínica de la ley judía. Se dice que la Torá más antigua que se conserva en el mundo está en la Biblioteca Universitaria de Bolonia, desde una fecha que no se conoce, es decir, no se sabe ni cuándo llegó. Este rollo de pergamino con los libros sagrados del judaísmo compilado hace 850 años había sido tomado por un modesto manuscrito del siglo XVII hasta que lo encontró Mauro Perani, que fue un profesor de origen italiano y hebreo en dicha Universidad de Bolonia. ¿No te parece interesante todo esto? Además de todo lo que hemos estado aprendiendo, también estamos teniendo conocimiento de las cosas, palabras, lugares y hechos más importantes de la historia de la Biblia. Hoy ya conocemos acerca de la Torá, que es súper importante para el pueblo judío y obviamente para la historia de la Biblia. ¿Sabes? La Torá aún existe. De hecho, una familia que amo muchísimo tienen un libro súper grande y yo les preguntaba qué es y me decían que es la Torá. Y sabes, yo cuando lo abrí es súper chévere y está escrito en hebreo y en español. Interesante, ¿no? Si tienes la oportunidad de leer este libro, léelo. Mientras más te alimentes de la palabra de Papito Dios, créeme que tu amor por Él, tu confianza en Él, tu fe va a crecer muchísimo más y Dios va a actuar muchísimo más en tu vida. Escuchemos a Dios, no ignoremos lo que Él dice y lo que Él está diciendo. Escucha atentamente este salmo. Leamos el capítulo 81. Canten con júbilo a Dios, nuestra fortaleza. Aclamen alegres al Dios de Jacob. Entonen salmos, toquen ya el pandero, el arpa y la lira melodiosa. Toquen la trompeta en la luna nueva y en la luna llena, día de nuestra fiesta. Este es un estatuto para Israel, una ley del Dios de Jacob. Cuando salió contra la tierra de Egipto, lo estableció como un mandato dado a José. Escuché una voz desconocida decir: te he quitado la carga de los hombros. Tus manos se han librado del pesado cesto. En tu angustia me llamaste y te libré. Oculto en el trueno te respondí. En las aguas de Meribá te puse a prueba.
Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas, no tendrás ningún dios extranjero, ni te postrarás ante ningún dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso, por eso los abandoné a la terquedad de su corazón, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante él, pero serían eternamente castigados, y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la roca te saciaría. En este capítulo pudimos leer acerca de la bondad de Dios y de la perversidad de Israel. Vimos cómo se manda a Israel a cantar alabanzas a Dios y en resumen el mensaje principal de este capítulo es que si los israelitas hubieran andado en los caminos de Papito Dios, habrían triunfado sobre sus enemigos. Sabes, tenemos a un Dios súper respetuoso y súper caballeroso que no fuerza a la humanidad contra su naturaleza, es decir, nunca te va a forzar a que creas, a que le obedezcas y a que es tu decisión. Como dice su palabra, Él está a la puerta y nos está llamando, pero depende de cada uno de nosotros el aceptarlo o no. Dios tiene gracia para nosotros. Ahora, tenemos que entender lo que les he venido diciendo en varias ocasiones, que la obediencia trae bendición y que si obedecemos vamos a ver cosas increíbles, cosas que ni nos imaginamos, porque la Biblia es un manual de instrucciones para que nos vaya bien en nuestra vida. Vamos a poder ver victoria solamente si estamos obedeciendo a Dios. Lo que Dios promete a los que le obedecen es 100% real, 100% verdadero, solamente cosas buenas, cosas que te lleven a cumplir tu propósito y tu misión en esta tierra, cosas que te llenen de gozo, cosas que ayuden a los que te rodean a acercarse a Dios y a creer en que Él es verdadero. Así como dijo el presidente Monson durante una conferencia, si guardamos los mandamientos nuestra vida será más feliz, más plena y menos complicada. Nuestros desafíos y problemas serán más fáciles de sobrellevar y recibiremos las bendiciones prometidas de nuestro Padre Celestial. ¿Recuerdas que el pueblo de Israel sufrió en varias ocasiones y tuvo 40 años de peregrinaje por el desierto y sabes todo por no obedecer y no creer? Y con todo esto, ¿qué te quiero decir? Pues que seas obediente a todo lo que Papito Dios te está hablando, a lo que hemos estado leyendo estos días y a lo que seguiremos leyendo. La obediencia no es por el bien de Dios, es por tu bien. ¿Sabes? Obedezcas o no obedezcas a Dios, Él no cambia, Dios sigue siendo Dios. Pero si quieres ver en tu vida cosas increíbles, milagros de Papito Dios, pues obedece. Dios quiere usarte para hacer cosas increíbles, pero necesita de ti, necesita de tu obediencia y de tu fe, de tu disposición de corazón, para que Dios pueda actuar en tu vida. ¿Sabes algo? Para Dios sería súper fácil decir, ok, no me quiere hacer caso, busca otra persona y ya. Pero sabes, si insiste contigo es porque te ama, porque tiene un plan maravilloso para ti, para tu vida. Y si me preguntas, ¿y cómo sabes que insiste conmigo? Pues porque sigues vivo, sigues viva, y porque Él permitió que escucharas estas palabras, porque eres tú, porque te está recordando que Él quiere escribir una gran historia, una historia que deje huellas en todas tus generaciones. Obedece y vas a ver el cambio súper mega increíble que tiene tu vida. En el capítulo 82 del libro de Salmos veamos cómo Asaf, el salmista, le pide a Dios que no guarde silencio. Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los malvados? Defiendan la causa del débil y del huérfano, háganles justicia al pobre y al oprimido, salven al débil y al necesitado, líbrenlos de la mano de los malvados. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, pues tuyas son todas las naciones. En el capítulo 82 del libro de Salmos, lo que pudimos ver es que este salmo es una oración en la que el salmista pedía a Dios que hiciera lo que los jueces terrenales no harían, y esto es juzgar adecuadamente y justamente la tierra. Los jueces humanos habían fallado, así que el salmista le pide a Dios que tome el juicio en sus propias manos. Menciona en un versículo que son de Dios todas las naciones. Esta afirmación muestra la grandeza de Dios como juez. Y ahora lo que quiero explicar es el versículo 6, que puede traer un poco de confusión, y dice: yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Primero notemos que en la Escritura siempre va a estar dioses con la D minúscula, ya que solamente para el Dios real y verdadero se escribe con D mayúscula. En el contexto del Salmo, el versículo 1 se declaró que Dios juzga entre los dioses, y esta palabra dioses es la misma palabra hebrea usada en el versículo 6, que dice, yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo.
Ahora, los versículos del 2 al 4 nos informan sobre la identidad de estos dioses a quienes Dios juzga. No son otros que jueces o personas con algún cargo importante de la tierra. Eran gobernantes que estaban pervirtiendo el juicio a través de su cargo y autoridad. Dios les había dado a estos gobernantes su autoridad, porque Dios manda a respetar y honrar a las autoridades. Sin embargo, pudimos notar cómo ellos abusaron de esta autoridad, y es por esta razón que, como resultado de su malvada administración sobre los oficios de Dios, el Señor dijo que caerían como uno de los príncipes. Sabemos que hay un solo Dios, único y verdadero, pero lamentablemente muchos se creen dioses. Ahora ya está mucho más claro, ¿verdad? Si tienes algún cargo alto o tienes poder, por así decirlo, sobre otras personas, sabes que ese lugar en el que Dios te ha puesto sea para darle gloria a Él. No abuses de eso, no te beneficies de tu posición. Todo lo contrario, sirve y muestra a Jesús a través de ti. A Dios no le importan los holocaustos ni los sacrificios, pero sí que tú tengas un amor sincero a Dios y a nuestro prójimo. Leamos el capítulo 12 del libro de Marcos, parábola de los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos parte de la cosecha, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo, a este le rompieron la cabeza y lo humillaron, mandó a otro y a este lo mataron, mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémosle y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y los partidarios del rey Herodes para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, respondió, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron, y Jesús les dijo, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y quedaron admirados de él. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin dejar descendencia, el segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál será la esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Respondió Jesús. ¿Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Veamos acerca del mandamiento más importante. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el maestro de la ley. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no
estás lejos del reino de Dios, y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es descendiente de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su descendiente? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderaron de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En este capítulo pudimos leer cómo Jesús enseñaba la parábola de los labradores malvados. También habla del pago de impuestos, el matrimonio celestial, los 2 grandes mandamientos, el origen divino de Cristo y la gran ofrenda de la viuda. Jesús mostraba todas sus enseñanzas a través de parábolas. Y vemos cómo a Jesús le entristece pensar en el maltrato que tienen los conocidos ministros de Dios en todas las épocas, de parte de quienes disfrutaron los privilegios de la iglesia, pero que no dieron el fruto requerido. ¿Y por qué te menciono esto? El propietario de la viña es Dios. La viña misma es el pueblo de Israel, que también representamos nosotros. Los labradores representan a los gobernantes de Israel a lo largo de toda la historia de la nación. Los siervos a quienes el propietario enviaba representaban a los profetas, y el Hijo obviamente representaba a Jesús. Leímos que los ladrones malvados mataron a Jesús por su egoísmo. En vez de honrarle por ser el Hijo y el heredero, lo odiaron y mataron. Puedes decir que eso fue en la antigüedad, y sí, es verdad, lo fue, pero hoy en día se puede representar a cuando desconoces a Jesús y no reconoces todo el sacrificio que Él ya hizo por amor a ti. Jesús te ama realmente, y si lo mataron a Él, o mejor dicho, si Él se entregó, fue porque quiere darte una vida nueva, una vida eterna. Reconócelo de la manera tan real y tan grande que es. Este sí es el amor más grande del planeta. También nos enseña a ser ciudadanos ejemplares, a que paguemos nuestros impuestos y en sí todas las obligaciones que tenemos en este mundo. No porque crees en Jesús tienes que no pagar tus obligaciones, para nada. Jesús nos dice que demos ejemplo y que respetemos las leyes establecidas. Quiero también que leamos nuevamente el versículo 34. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando hables lo hagas con inteligencia, no tengas conversaciones que no edifiquen, sino sea una persona sabia para hablar y responder. Escucha con agrado a Jesús, escucha con agrado todas sus enseñanzas y mandamientos. Y si me preguntas por qué digo esto, pues en el versículo 37 dice que la muchedumbre lo escuchaba con agrado. ¿Ves cómo tenemos que agradarnos de la palabra de Dios? No lo hagamos por obligación o porque ya te toca o porque no tienes nada más que hacer, sino realmente por agrado. Y aquí quiero topar un punto que no tiene que ver con este capítulo, pero se relaciona con el primer episodio de todo este podcast o el primer video que subí, que se llama El mejor objetivo para el 2023, donde para nada expresé lo que quería decir. Así que si has escuchado ese video, te quiero ofrecer una disculpa sincera, porque no escogí las palabras adecuadas. Puedes leer en el comentario fijado, ya que ahí escribí el detalle de lo que me quería referir y la razón del por qué comencé haciendo este podcast. Y ya que este capítulo no tiene nada que ver con eso, no me quiero alargar, solamente recalcar que para nada yo lo hago por obligación, sino que me gusta, y solamente ofrecerte una disculpa por el mal uso de mis palabras en ese capítulo. Para finalizar, quiero hablar acerca de la parte de la ofrenda de la viuda. Y ¿sabes qué coincidencia? No es una coincidencia que Papito Dios esté actuando para que todo vaya en sincronía. ¿Ves cómo es perfecto? ¿Y por qué te digo esto? Porque justo en estos días escuché una prédica de Kelly Speaker hablando de este tema. Es una prédica súper buena que te la súper recomiendo y te voy a dejar en la cajita de descripción. Según esta historia, ves que a Jesús no le interesan las cantidades súper grandes que se puedan dar, más bien la fe que tienes y la intención real de tu corazón. El hecho de desprenderte de algo
por el gran amor que le tienes a Jesús y por obediencia vale muchísimo más que la cantidad. Entonces enfócate en que tu corazón sea sincero, en que tus intenciones sean sinceras, en que realmente lo hagas por amor y por obediencia a Papito Dios. Gracias por haber estado conmigo un día más. Espero que estas historias hayan tocado tu corazón y tu vida y sobre todo que el Espíritu Santo esté transformándote a ti y esté haciendo una obra nueva en ti. Como siempre te digo, lo mejor que puedes hacer en tu vida es reconectarte con Papito Dios, es dedicarle por completo al menos un momento de tu día para hablar con Papito Dios, para aprender de Él y para que Él también te hable a ti. Obvio que si le dedicas más tiempo es muchísimo mejor, pero con este podcast yo quiero darte un conocimiento de lo que Papito Dios nos está hablando. Y si te ha gustado el episodio del día de hoy, te agradecería que des un like y si no, también te agradecería muchísimo que dejes un comentario en la parte de abajo y me indiques por qué razón no te gustó y cómo puedo seguir mejorando. Todos estos comentarios los acojo con muchísimo cariño y agradecimiento. No te olvides el día de mañana donde vamos a ver historias buenísimas. No te puedes perder este episodio, ya sea por YouTube o por cualquier plataforma de podcast. Espero que estés súper bien, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.